si me pongo a pensar el por qué estoy aquí, pues podría decir que a lo mejor estoy aquí porque, como el pregonero, soy miembro de una asociación del puerto, que muchos de aquí conocéis, que es el Ateneo del Vino, o porque como a él soy un defensor a ultranza del vino de nuestra tierra, o simplemente, y a lo mejor quizás sea por eso, porque seguro, y eso sí que estoy seguro, soy muy amigo de mis amigos. Javier y yo de vez en cuando, bueno, pues hablamos, nos llamamos, menos de las veces que nos gustaría, seguro, porque realmente por el trabajo y por los quehaceres de diario, pues ya sabéis, ¿no?, lo que ocurre. Pero un día de estos me llama, una mañana de estas me llama y oye, inmediatamente que me llama le digo, oye Javier, enhorabuena, que he leído en la prensa que has sido elegido pregonero. Y me dice, pues verás tú la que te va a caer encima. Te va a tocar a ti el presentarme. Y, joder, me cago la más. Y la verdad es que te sorprende, porque ¿qué le digo yo a ustedes después de la que, por ejemplo, se montó aquí el año pasado? Que los que estuvieron, pues ya lo recordarán. Pues casualmente, y no hemos hablado del tema, Javier y yo, en estos últimos días, desde esa llamada realmente no hemos hablado. Coincidimos en que nosotros, si de algo nos valemos, es de nuestra palabra. No necesitamos ni pantalla, ni música, ni nada de eso. Y por eso estamos aquí. Yo para presentarlo y él para darle una clase magistral sobre un vino, que es un vino del puerto, que es un vino muy nuestro y único en el mundo, como después Javier seguro que os va a contar. Javier, yo os voy a contar cómo va esto habitualmente, y así me centro un poquito en lo que tengo que hacer. Cuando te nombran presentador de un conferenciante o de algo parecido, pues lo habitual es que te manden por correo electrónico, te den en un pen o te den en papel un tocho que no os podéis ni imaginar, porque además todo el mundo es una maravilla. Todo el mundo tiene un currículum que no os podéis ni imaginar cómo es el currículum. Bueno, el de Javier, a mí Javier cuando me dijo esto, pues me vino a decir algo como que te voy a dar, y de mira, yo Javier, yo de tu andadura profesional y demás no voy a hablar. Yo voy a hablar de ti, del Javier que yo conozco y muchos de aquí conocéis, de esa labor que está haciendo y que lleva muchos años haciendo en defensa de un patrimonio que tenemos, que es el patrimonio que está más asequible a todos. Es un patrimonio que para ciertos patrimonios hay que ir a un museo, hay que ir a una biblioteca, hay que ir a una catedral. Este patrimonio nuestro está tan a la mano, que en cualquier supermercado, en cualquier tienda está, y es nuestro vino. Nuestro vino es un patrimonio, porque nuestro vino, yo qué voy a decir quién ha escrito y quién ha hablado de nuestros vinos, y, ¿para qué? Desde Víctor Hugo, desde Shakespeare, Cervantes, habla de las bondades de los vinos del Marco de Jerez y entre ellos el vino fino, ¿vale? Bueno, yo me he ido del guión y demás, y he hecho todas las presentaciones que teníamos que hacer y todos los comentarios que teníamos que hacer. Yo les voy a presentar a Javier Maldonado Rosso, que está aquí, y hemos terminado, y ya está. Bueno, no, esperar un momento, que esto, si fuera tan fácil, y a mí me han dicho, tú tienes que estar entre 15, 20 o 30 minutos hablando y después pasa Javier, ¿vale? No, no es tan fácil. Y os voy a decir el por qué y cómo va esto. Yo en 5 minutos os tengo que contar y deciros el por qué este señor es meritorio de este nombramiento. Eso es muy complicado, ¿eh? Bueno, yo voy a intentar escuetamente deciros 4 pinceladas de la vida de Javier, 4, y no voy a dar más, porque si queréis saber más de Javier, mañana cogéis, o esta noche cuando lleguéis a casa, cogéis el ordenador, abrís la enciclopedia más consultada del mundo, la Wikipedia, que todos conocemos,
ponéis Javier Maldonado y aparece este señor que está ahí, señor del puerto de Santa María, aparece en la enciclopedia Wikipedia, que a lo mejor hay quien dirá, hombre, en la Wikipedia aparece cualquiera y no sé qué, no sé cuánto, pero yo no aparezco en la Wikipedia, por ejemplo, y muchos de los que estamos aquí tampoco, porque por algo tendrá que ver que este señor aparezca en la Wikipedia. Bueno, centrándonos un poco en Javier y en esas 4 pinceladas que hemos hablado, Javier nace en esta ciudad, en el puerto de Santa María, hijo del puerto, allá por el año 1952, y estudia historia y se doctora en historia, y aparte de ser doctor en historia, es humanista, ya he perdido tu currículum, especialista internacional, que no es que él diga o yo diga o ustedes digan. Javier Maldonado es especialista internacional en los vinos de Jerez, Jerez Cherry, aparte de en otros, ¿vale? Es organizador de la Jornada del Vino Fino y miembro del Ateneo del Puerto, de lo cual somos los dos. Es director del Centro Municipal de Historia y Patrimonio, el Centro Municipal de Patrimonio Histórico, y desde hace poco director del Museo Municipal. Es director de la Revista de Historia del Puerto, la cual edita el Aula de Historia Menesteo, y miembro del Grupo de Investigación de Estudios Históricos Esteban Boteló, de la Universidad de Cádiz, y a nivel internacional su participación pasa por la Secretaría General de la Asociación Internacional de Historia y Civilización de la Vid y del Vino, coordinador de la Red Internacional de Historiadores de una palabra muy difícil, pero que todo el mundo oye y parece muy fácil, pero léanlo ustedes, vitivinicultura. Sí, señor, un vasto y largo currículum de Javier, pero, como dirían por ahí, todo un personaje. Pero yo hoy les quiero hablar de Javier, que todos nos gustaría, seguro como a mí, conocer, como yo conozco y como muchos de aquí conocéis, ¿vale? Javier es una persona que, como he dicho, es una persona que es defensora a ultranza de nuestros vinos y aparte de todo el vino en general, porque, como he dicho, entiende que es un patrimonio y el vino no es solo, porque podíamos hablar de expertos. Hay quien dice que en España hay solo 2 o 3 personas que entienden de vino y no les queda razón. Hoy todo el mundo entiende de vino, todo el mundo. Pero el vino no es solo coger una copa, olerlo, mirarlo, catarlo. El vino tiene detrás de sí una historia, una cultura y demás. Y de eso muy poca gente sabe. Y Javier, les aseguro que bastante. De eso sí sabe Javier bastante. Pasará a la historia Javier por haber participado en la elaboración del libro de los libros, o el Santa Santorum de los libros del vino de Jerez, que es el gran libro del vino de Jerez, editado por la... Todo lo que alguien que quiera saber algo del vino de Jerez debe de consultar, y es una enciclopedia maravillosa de los vinos del Marco de Jerez. Y yo no voy a comentaros nada más. Yo hace poco oí en una entrevista que Javier hablaba del pregón y se refería, y yéndonos de lo que va a tratar el pregón, decía una frase muy bodeguera. El pregón está ahora mismo en criaderas y rociándolo correspondientemente y bien llegará a la solera. El pregón ya está en la solera. Y yo le voy a pedir permiso en esta, hoy vamos a llamarle bodega, al dueño de la bodega, que es el hermano mayor, le voy a pedir permiso para una cosa que yo sé que a Javier le va a gustar mucho. ¿Tengo su permiso? Javier, por el poder que me ha sido recientemente, inmediatamente conferido, te voy a hacer un nombramiento que sé que te va a encantar. Te voy a nombrar capataz, pero de aquellos viejos capataces de chaqueta, que tanto hemos hablado de ellos, te voy a nombrar capataz para que hagas esa saca de primavera, esa maravillosa saca, y nos presentes ese maravilloso pregón que seguro que vas a editar.
Yo no tengo nada más que contarle. A todos, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por oírme, y señoras y señores, señor alcalde, hermano mayor, con todos que estáis aquí presentes, a mí no me queda nada más que presentar a este señor que se llama don Javier Maldonado Rosso y que es el pregonero de la 32ª, pregón de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino del Puerto de Santa María. Con ustedes, don Javier Maldonado Rosso. Señor hermano mayor, integrantes de la Hermandad de la Oración en el Huerto, señor alcalde, señor concejal de fiesta, componentes de la Corporación Municipal, amigos, familiares, mises flamencas, creadores de vino fino del puerto, señoras y señores, buenas noches y feliz Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2013 dedicada a Logroño. Un saludo muy especial a los logroñeses y riojanos, a los que están presentes en este acto y a los que nos siguen en directo por internet. Agradezco a José Luis Navarro Carve, hermano mayor, a Ramón Turtur, tesorero y compañero de colegio, a toda la comunidad de la Hermandad de la Oración en el Huerto, la invitación para pregonar la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino del Puerto de Santa María, nuestra querida ciudad. Gracias, amigo Javier, por tu generosa presentación. Corre por tus venas no solo sangre, también vino de tus antepasados bodegueros. A ti y a tu hermano Jorge os debe mucho el Ateneo y sobre todo la cultura del vino. No es un tópico decir que me siento muy honrado por esta designación y que es una gran responsabilidad desempeñar la función de pregonero de nuestra gran fiesta, porque el pregón del olivo es mucho pregón. Se ha convertido en el pregón oficial de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino del Puerto de Santa María. Un hecho que demuestra la fructífera y siempre deseada complementariedad y colaboración entre la iniciativa ciudadana y la administración pública. Es mucha la responsabilidad porque se trata de pregonar nuestra feria. La nómina de los pregoneros que me han precedido es brillantísima. Vaya mi admiración por todos ellos. Espero estar a la altura de las circunstancias. El mío va a ser un pregón clásico, basado en el poder evocador de la palabra. El pregón de feria es una de las celebraciones sociales más importantes del puerto, porque la feria no solo es la fiesta mayor de nuestra ciudad, la feria es una celebración social como pocas. No son muchas las fiestas mayores locales en las que la gente se relaciona de la manera que se hace en feria. Como decía Juan Villarreal desde esta tribuna, es como si fuésemos transportados hacia un éxtasis bullicioso y festivo. La feria es la fiesta mayor de la amistad, de las relaciones entre personas de diferentes sectores sociales, de la alegría del encuentro y el reencuentro entre amigos, antiguos conocidos, familiares y también del establecimiento de nuevos amigos. Como decía el hermano mayor, los amigos de mis amigos son mis amigos en la feria. Y esto es así sobre todo en el puerto, donde todas las casetas están abiertas a todo el mundo. Y no es por efecto beneficioso del vino fino, sino porque venimos a la feria predispuestos a compartir momentos de felicidad, pese a los problemas sociales que en algunas ocasiones, como la presente, sufrimos. El vino es consustancial a la feria, porque es un elemento de intercomunicación entre las personas
y el fino es el vino por excelencia del puerto y su feria. Decía José Luis Tejada, a la del puerto llaman feria del fino porque hierven las manos al sol del vino. Pero aun siendo esta ciudad la cuna del vino fino y estando dedicada la feria a él, lo cierto es que el fino es un ilustre desconocido para buena parte de los portuenses. Por eso se me ha encargado que hable de nuestro vino en esta magnífica ocasión que ofrece el pregón de la feria. Y por sentido de la responsabilidad que todos los portuenses tenemos en la promoción del vino fino, es por lo que me he atrevido a aceptar esta encomienda. El vino fino es más apreciado fuera de nuestra zona que en ella. Desde hace décadas, la opinión de los expertos en vinos de todo el mundo es que el fino es un vino singular y una joya de la vitivinicultura mundial. Esta consideración se debe no solo a sus características organolépticas, también y principalmente al hecho de que el fino es un vino de crianza biológica bajo velo de flor mediante el sistema de criaderas y soleras. Como saben ustedes, los vinos pueden ser jóvenes o envejecidos, y la mayoría de los vinos envejecidos lo son por oxidación en bota o barrica y por reducción en botella. Se trata de procesos físico-químicos. Así se añejan, entre otros, los vinos de nuestros amigos de La Rioja. Hay otro sistema totalmente diferente y muy poco extendido. Es el de la crianza biológica bajo velo de flor, que es el propio del vino fino. Consiste en que las levaduras del género Saccharomyces que se encuentran en las viñas y se adhieren a la piel de las uvas se incorporan al mosto en el lagar durante la pisa y después de la fermentación emergen de manera natural en el interior de las botas hacia la superficie del vino y se disponen en ella como si se tratase de un velo que la cubre por completo. Como las levaduras son corpúsculos de una textura y una apariencia de esporas, desde antiguo se le ha dado el nombre de flor y a la capa que forman en la superficie del vino el de velo de flor. Y como las levaduras son seres vivos, desarrollan funciones biológicas y de ahí la denominación de crianza biológica bajo velo de flor. Millones de levaduras componen el velo de flor del vino. Se calcula que en una agrupación del tamaño de una cabeza de cerilla hay 1 millón de individuos. El velo de flor aísla el vino del contacto directo con el aire, con lo que evita que se oxide, es decir, que desarrolle una crianza físico-química. Las levaduras absorben también y muy rápidamente el oxígeno disuelto en el vino como consecuencia de la transpiración de las botas y de los trasiegos necesarios para su crianza. La función reductora de las levaduras es muy importante y hace que el vino conserve su color pálido natural. Además de ello, las levaduras desarrollan otras funciones en el vino. Reducen el etanol y eliminan casi por completo la acidez volátil y la glicerina que el vino contenía previamente, con lo cual se acentúa la sequedad de los vinos criados bajo velo de flor. Incluso una vez muerta y depositada en el fondo de las botas, formando la llamada madre del vino, las levaduras continúan aportándole a este diversas sustancias, vitaminas, proteínas, aminoácidos. Todos los vinos tienen madre, el fino tiene además padre, es el velo de flor que lo cubre. Y son las funciones biológicas que desarrollan las levaduras del velo de flor las que le dan al vino fino sus características singulares. En esto consiste, en esencia, la crianza de flor, un tipo de crianza tan singular que solo afecta al fino y la manzanilla. El quid de la cuestión estriba, pues, en mantener el velo de flor, que es sumamente delicado. Su conservación exige un especial cuidado, pues si desaparece, el vino entra en contacto directo con el oxígeno del aire
y se inicia el proceso de crianza físico-química y, por tanto, no se criaría vino fino, sino otro tipo de vino. Mantener el velo de flor tiene su dificultad. Las levaduras Saccharomyces, como cualquier ser vivo, necesitan unas condiciones determinadas para existir: que el vino sea seco, esto es, que contenga poco azúcar residual, pues de lo contrario sería un medio inhabitable para ella, que no tenga más de 16 grados de alcohol, que es el máximo admisible por estos microorganismos, que se deje una cámara de aire en el interior de las botas a fin de que las levaduras puedan disponer del oxígeno que precisan, que la temperatura se mantenga entre 18 y 20 grados y que la humedad relativa sea alta. Para conseguir estas condiciones, que se tienen que mantener a lo largo de todo el año, los vinateros de varias generaciones anteriores idearon la característica arquitectura bodeguera jerezana, las bodegas conocidas como catedrales del vino. Para elaborar vino fino hace falta como mínimo 4 o 5 años de crianza bajo velo de flor. Si dejásemos el vino fino de una añada, de una cosecha, envejecer a su albur, al cabo de un tiempo, que dependería de las condiciones concretas de cada caso, las levaduras perderían capacidad de reproducción, morirían, se desprenderían al fondo de las botas y, en consecuencia, desaparecería el velo. La conclusión es evidente: mediante el sistema de añadas no es posible mantener, al menos en condiciones óptimas, el velo de flor durante los años que se precisan para criar vino fino. Es aquí donde entra en juego el sistema de criaderas y soleras, fruto del ingenio de los vinateros de generaciones anteriores, que observaron que después de varios meses el velo necesita un aporte de nutrientes para mantenerse vivo. Y después de muchas observaciones y ensayos, en un proceso histórico que no conocemos bien, por desdicha, fueron desarrollando este sistema de criaderas y soleras. Se trata de un método que combina de manera constante, ininterrumpida e indefinida vinos de diferentes cosechas a fin de lograr un estilo homogéneo, independientemente de la calidad de cada añada, de conseguir un añejamiento más rápido de los vinos y, sobre todo, de poder criar vino fino. Este método consiste en mantener una reserva dinámica de un determinado número de botas de vino de diferentes edades medias que se organizan en varias criaderas y una solera, superpuestas en hileras formando andanas. La solera es la hilera de botas de cada andana más cercana al suelo, de donde viene su nombre. La escala situada encima de la solera es la primera criadera. La hilera colocada sobre la primera criadera es la segunda criadera y así la tercera, la cuarta, la quinta criadera. El vino se hace fino en la solera. De ella se hacen las sacas para el consumo, solo 3 o 4 sacas al año, y el total de ellas no puede superar la cuarta o quinta parte del volumen de cada bota, a fin de que la edad media del vino fino sea de 4 o 5 años. El vacío que se produce en las botas de la solera como consecuencia de cada saca se repone con idéntico volumen de vino procedente de la primera criadera. A su vez, el vacío producido en esta se reemplaza con vino de la segunda criadera y así sucesivamente. En la última criadera es el vino de la cosecha anterior el que comienza su andadura por el sistema de criaderas y soleras. Para entender el sistema resulta fundamental saber que el vino que se saca de las botas de cada escala no va directamente a las botas de la siguiente, creencia errónea y algo extendida. El sistema es más preciso. El vino que se saca de las botas de cada una de las escalas o hileras se combina entre sí y se reparte proporcionalmente en cada una de las botas de la siguiente escala. De esta manera, la homogeneización del vino es completa.
La faena de reponer el vino de cada escala con el del anterior se denomina rocío, un nombre precioso y muy significativo, porque el vino se vierte en las botas a hilillos, casi a gotas, en vez de a chorro, y por debajo del velo de flor, para no alterarlo, a través de un embudo especial, el rociador, que solo tiene unos pequeños orificios en la parte baja de la pared del tubo. Es una faena de puro arte, una faena muy cuidadosa. El proceso de sacas y rocío es llamado corrida de escala, porque el vino de cada cosecha corre paulatinamente desde la última criadera hasta la solera en compañía de vinos más antiguos y más jóvenes. Aunque el tiempo medio de permanencia del vino en el sistema de solera es de 4 o 5 años, en las botas de todas las escalas se conservan millones de moléculas de vino de hasta 50 y 60 años de antigüedad. En la corrida de escala, los vinos más jóvenes se crían ayudados por los vinos más viejos y estos reciben los nutrientes que les aportan aquellos. Se trata de un intercambio realmente admirable, del que me agrada hacer una analogía con nuestras vidas. Los padres y los abuelos ayudamos a nuestros hijos y nietos a crecer y ellos nos ayudan a mantener la ilusión por la vida. A los abuelos, sobre todo, nos aportan alegría, nos rejuvenecen. Solo mediante este sistema dinámico de criaderas y soleras puede mantenerse de manera constante e indefinida el velo de flor sobre el vino. Es decir, esta es la única manera posible de criar vino fino. Este es un mundo muy seductor. Podríamos seguir deleitándonos con el conocimiento de la crianza del fino, pero hemos de dejarlo aquí. Valgan solo estas notas divulgativas de lo que he aprendido durante años de insignes enólogos y agrónomos de nuestra zona, tantos que me resulta imposible nombrarlos como me gustaría. Alguien puede pensar, después de lo dicho, que la crianza y el sistema de criaderas y soleras son fenómenos complicados. No, hay que verlo de otra manera. No son fenómenos complicados, son fenómenos complejos, que es cosa distinta. Dicen los expertos que todos los grandes vinos del mundo son complejos. Y desde luego la crianza del vino fino es muy compleja, es la más compleja de las que se conocen y practican. Esa es precisamente su singularidad, la singularidad del vino fino. Es este tipo de crianza y es este sistema los que dan lugar al fino, un vino de generosa graduación, 15 grados y medio, de color pajizo, brillante, rompecopa, de cuerpo ligero, grácil, de aroma punzante, almendrado, fresco, suave en boca, muy seco, de posgusto placenteramente amargo. En conjunto, el fino es un vino elegante que en nariz y boca destaca y se distingue por las inconfundibles, particularísimas y agradables notas aromáticas y gustativas de la levadura de flor. Me admira e intriga saber cómo nuestros antepasados desarrollaron el conocimiento sobre la crianza biológica mediante el sistema de criaderas y soleras y lograron crear y criar este gran vino que es el fino. Como historiador, daría no sé qué por saberlo si ello fuese posible, porque es realmente un proceso apasionante. Lo que conocemos hasta ahora de la historia del vino fino es sorprendente, casi increíble. Si de alguna cosa sé un poco, como ha dicho Javier Túyer, es de historia de la vitivinicultura, pero no tanto por lo que he investigado, sino por lo que leo de mis colegas de otras zonas vitivinícolas. Y les puedo asegurar que no hay vino en el mundo que tenga una historia como la del fino. Se la voy a resumir a ustedes. El fino es un vino relativamente reciente porque precisa
de las condiciones climáticas y enológicas que hemos mencionado y de una cuidadosa crianza. Y en la antigüedad y el medievo, los vinos se consumían mezclados con agua, miel, especias. Había otros gustos y otros hábitos de consumo. El fino es un vino contemporáneo, fruto de otro tipo de paladares y de otras técnicas más novedosas. Aunque cueste creerlo, hace 200 años la valoración que algunos de nuestros antepasados tenía sobre el velo de flor era muy negativa. Un experto de Jerez escribía en 1801 que en el mes de abril se hacía un segundo trasiego del vino del año en el que se separaban los turbios, entonces, las partículas sólidas de la uva que se mantienen en suspensión en el vino durante la fermentación lenta. Y decía textualmente que se separaba también una telita blanca que llaman flor, que el vino cría por encima y le es muy perjudicial. ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes bien? ¿Verdad que es sorprendente que hace 200 años se eliminase el velo de flor porque se consideraba que era perjudicial para el vino? Pues así era, así era. Y la explicación está en el hecho de que entonces se desconocía la naturaleza del velo. Nuestros antepasados la confundían con una enfermedad del vino a la que también se llama flor, causada por un microorganismo que tiene cierta semejanza, pero que es diferente de las levaduras del género Saccharomyces. Además, predominaba en la época el gusto por vinos de más cuerpo, color, graduación alcohólica, sobre todo en las Islas Británicas, que eran nuestro principal mercado de consumo. Se eliminaba pues el velo de flor para que el vino envejeciese oxidativamente y desarrollase las características que apreciaban entonces sus consumidores. Pero es probable que la práctica de la eliminación del velo de flor no se llevase a cabo de forma tan radical en el puerto, pues tenemos constancia documental de la elaboración en la segunda década del siglo XIX de los llamados vinos superiores del puerto, que se comparaban y competían con la manzanilla de Sanlúcar. En la siguiente década, la de los años 20 del siglo XIX, el gusto en el mercado británico por vinos pálidos, ligeros y de buen paladar, como se decía entonces, comenzó a abrirse camino. Hay que advertir que no todos los vinos pálidos del marco del Jerez de aquella época eran vino fino, pero también este iba abriéndose camino. En los años 30 del siglo XIX se produjo un cambio significativo. Las bodegas portuenses Duff Gordon, marca que conserva Osborne, comerciaban ya un vino llamado Superior Pale Sherry, del que se decía que era pálido, delicado, ligero y de fino sabor. Nuestros antepasados iban resolviendo el dilema ante el que se encontraban. Pese al velo de flor, el vino tenía unas características organolépticas muy apreciadas por ello: aroma punzante, sabor seco, cuerpo ligero, color pajizo, finura en nariz y boca. ¿Qué sucedía? ¿No le aceptaba la flor o es que la flor no era tal enfermedad? ¿Pero qué era entonces? Investigadores de todo el mundo estudiaron el velo del vino fino, pero se tardaron 100 años en pasar del conocimiento empírico de las bondades del velo de flor al conocimiento científico de que los formaban levaduras del género Saccharomyces y de cuáles eran las funciones de estas. Entre los años 30 y 60 del pasado siglo XX, la valoración sobre el velo de flor cambió por completo, y con ella la del vino fino, que pasó de ser considerado un vino débil y enfermizo a ser considerado un vino único, una joya de la vitivinicultura mundial. Como les decía, no hay en el mundo otro vino con una historia como esta. No lo hay. Una historia sorprendente, extraordinaria, asombrosa, fascinante. A mí me llevan y me faltan los calificativos. Otro aspecto admirable del vino fino, de la cultura del vino fino, es su nombre.
aunque para nosotros de tanto decirlo y oírlo suele perder su sentido y generalmente se convierte en un significante neutro, si reflexionamos advertimos que la palabra fino es muy significativa. Hasta hace unos años algunos vinos de Rioja rezaban en su etiqueta: vino fino de Rioja. No piense nadie que estaban haciéndonos la competencia, no, porque eran etiquetas de vino tinto. Pero es que aún podemos leer en fachadas de bodega de Oporto y Burdeos letreros de esta guisa: Vin fin de Bordeaux, viño fino de Oporto. Esto es, vinos finos de Burdeos, vinos finos de Oporto. Y tampoco están haciéndonos la competencia con vinos parecidos al fino, no. En estas tres zonas vitivinícolas y en todas las demás que en el mundo son, la palabra fino se emplea como adjetivo, como una cualidad que se atribuye a los vinos de mayor calidad. La palabra finura significa primor, delicadeza, buena calidad. Su pariente lingüística fineza expresa las ideas de pureza y bondad. Y el adjetivo fino es equivalente semánticamente a primoroso, delicado, selecto, distinguido, exquisito. En el argot vinatero internacional, estas características se han predicado históricamente de los mejores vinos de cualquier tipo y origen. En nuestra zona vitivinícola, el marco del Jerez Sherry también era así, pero en un proceso que desconocemos en detalle, como nos gustaría, cómo sucedió, la voz fino pasó de denominar el tipo de vino que se calificaba de tal manera a darle nombre. La fijación de fino como nombre se encuentra ya a mediados del siglo XIX, a medida que iba cambiando, como referimos anteriormente, la consideración sobre este tipo de vino muy seco, pálido, almendrado, ligero, de aroma a las levaduras de flor. La voz fino da nombre desde entonces a un tipo de vino diferenciado. En ninguna otra región vitivinícola importante que se sepa se ha quedado fijado este sinónimo de máxima calidad como nombre de un vino. La identificación operada en nuestra zona entre la calidad y el tipo de vino del que se predica es también un proceso interesantísimo. Se opera una transposición lingüística. El término fino pasa de adjetivo a sustantivo, de calificar una característica, la fineza o finura, aplicable a cualquier tipo de vino de la máxima calidad, a denominar un tipo de vino específico y exclusivo. La formación del nombre del vino fino es también un caso extraordinario, otra singularidad de nuestro vino. Se mire como se mire, el fino es un gran vino. Y el puerto tiene la suerte de ser su cuna. El puerto es la tierra y la ciudad del vino fino. Son sus factores ecológicos y el trabajo humano los que hacen que esto sea así. Compartimos con otras localidades vitivinícolas de la zona el suelo de excelentes tierras albarizas y la expresiva variedad de vid palomino fino. Pero el mesoclima del puerto es diferente. El puerto goza de más iluminación solar, de una humedad y una temperatura media más estable y de un régimen eólico más equilibrado. El viento de poniente es muy favorable para el cultivo de la vid, porque mantiene una temperatura suave y una alta humedad relativa. Por el contrario, el viento de levante aumenta la temperatura y reduce la humedad relativa. En general, en el puerto predomina el poniente y los efectos del levante sobre la vid los atempera la cercanía y la orientación abierta al mar de nuestros pagos vitícolas de Balbaína, Grañina, Campín y otros tantos. Estas condiciones mesoclimáticas hacen que los mostos de nuestras viñas sean los más apropiados para la elaboración de fino y que por tanto el puerto sea la tierra del vino fino. Pero los fragrantes mostos cosechados en viñas del puerto darían de sí cualidades diferentes si se criasen en otras ciudades de nuestra zona. Porque al ser en los cascos urbanos donde se sitúan las bodegas, además del mesoclima de cada uno de ellos,
entra también en juego, y de manera muy importante, el microclima de cada bodega. Nuestra arquitectura vinatera, de la que es máxima muestra el ensanche bodeguero decimonónico del Campo de Guía, está pensada para lograr y mantener las condiciones climáticas idóneas para la crianza de nuestros vinos, pero cada localidad presenta particularidades. En el casco urbano del puerto, el poniente no rige tanto como en Sanlúcar, y el levante no afecta tanto al velo como en Jerez, porque la marisma y sus salinas y los ríos San Pedro y Guadalete y sus esteros atemperan la sequedad de este viento. 10 kilómetros hacia el interior dan lugar a otras condiciones climáticas y, en consecuencia, a vinos más gordos, más hechos, de tonalidad más intensa. Y 20 kilómetros hacia poniente dan lugar a vinos más delgados, menos hechos, de color más claro. Son los casos conocidos por todos de Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda, tierras del Oloroso y la Manzanilla. José Luis Tejada expresaba las diferencias de estos vinos en estos preciosos versos. Aquí, en el trozo mínimo de albero, mitad vergel, mitad playa o estero, que puede el hombre andar en solo un día, cabe el misterio de una trilogía de sangre, sal y azúcar. Junto a la Manzanilla, doncella de Sanlúcar, da su oloroso, bravo macho entero, Jerez, y el puerto de Santa María, su fino, delicado y marinero. 3 facetas de un prisma de armonía, 3 personas distintas de un vino verdadero. No tratamos de comparar el fino del puerto con el oloroso, porque son vinos diferentes, sino con el vino fino de Jerez y la Manzanilla de Sanlúcar, que son vinos del mismo tipo y de igual graduación, dicho sea de paso, en contra de una generalizada creencia de todo punto errónea. 3 vinos del mismo tipo, pero de estilos diferentes, cada cual con su propia personalidad. Los 3 excelentes. El fino es el vino genuino del puerto, y el puerto es la ciudad del vino fino, merced sobre todo al microclima de sus bodegas, debido a la situación costera y fluvial de esta antigua villa. La cercanía y orientación abierta a la bahía de los pagos de las vitícolas del puerto hacen que las brisas de poniente confieran características singulares de sabor y fragancia. Después, la crianza de flor de estos mostos hasta hacerse vino en bodegas franqueadas por el río Guadalete y sus esteros y el Atlántico y su marisma completa el proceso. Estas son las razones por las que el fino del puerto está preñado de notas marítimas de la cepa a la copa, y son los factores por los que el puerto es la tierra y la ciudad del vino fino. El vino es un producto natural, pero no surge espontáneamente. Tiene que ser elaborado y criado, y esto solo puede hacerlo el hombre, varones y mujeres. He citado varias veces a nuestros antepasados porque tuvieron el mérito de valorar la crianza de flor, pese a las dudas sobre su naturaleza, de implementar el método de criaderas y soleras, de fijar el fino como tipo de vino diferenciado, de desarrollar un conocimiento empírico que fue básico para poder obtener posteriormente un conocimiento científico sobre este fenómeno vinícola, de dar un nombre tan significativo a nuestro vino, en fin, de protagonizar una historia tan interesante, tan provechosa y beneficiosa como la del fino. El cultivo de la vid y la crianza del vino de cualquier variedad y de cualquier tipo exigen complejas labores y faenas que no se requieren para otro fruto. Y si lo que decimos es válido para todos los vinos, ¿qué decir para el fino? El vino fino es doblemente delicado, por primoroso y por vulnerable. El mantenimiento del velo de flor, como hemos dicho, exige un cuidado constante de bodegueros, enólogos, capataces, arrumbadores. Ellos y los viticultores, ingenieros agrónomos, capataces de viña, manijeros, trabajadores vitícolas, son los protagonistas del vino fino. Son sus cultivadores y criadores. Me gusta sugerir que cuando nos llevemos un catavino a los ojos para apreciar su color,
nos imaginemos a través de la palidez del fino el trabajo que hay en él, la cultura que hay en él, las muchas personas que han participado en su elaboración y crianza, porque sus aspiraciones, sus conocimientos, su cariño por el trabajo bien hecho están ahí, están en el vino fino, están en la copa. El fino es un vino de autor desde sus comienzos, mucho antes de que se acuñase esta reciente definición para los vinos de máxima originalidad. Realmente es un vino de autores, porque cada bodeguero crea su propio estilo de fino. Mayor complejidad, todavía, podemos pensar, sí, pero sobre todo más riqueza enológica y cultural que aporta este singular vino. Conste el reconocimiento por su labor a las empresas bodegueras que crían vino fino, especialmente a las del Puerto, a Osborne, que cada año viste de gitana su media botella de fino quinta, a Gran y su fino valoroso, a Caballero y su fino pavón puertofino, a Gutiérrez Colosía y su fino Campo de Guía, a Obregón y su fino La Draga, a 501 y su fino Marinero y al Bodegón y su fino Monje, que se prepara para salir próximamente al mercado. Las personas que han trabajado en viñas y bodegas y en centros de investigación generaciones atrás y las que lo hacen actualmente son las que han hecho del Puerto la ciudad del vino fino. A ella, a su trabajo, se debe que el vino fino del Puerto tenga la consideración que los hermanos Cuevas expresan en esta coprilla: olitas de sub y baja, tan seguro como cierto que a fino fino no hay fino como los del Puerto. Es mérito de los hermanos Cuevas. Ser la ciudad de un vino único por sus características organolépticas, su crianza biológica bajo velo de flor mediante el sistema de criaderas y soleras, su historia, su nombre, su cultura, es una satisfacción, es motivo de sano orgullo y es también una gran responsabilidad que nos compete a todos los portuenses. No es solo cosa de las empresas bodegueras del puerto, como algunas personas piensan, es cosa de todos. Los portuenses tenemos que conocer la cultura del vino fino, desarrollarla y difundirla. El fino es más que un vino, es además un bien cultural, porque en su elaboración y crianza se encierran muchos saberes teóricos y prácticos, muchas destrezas, mucho cuidado, profesionalidad e incluso cariño. Esto hace que el fino sea patrimonio cultural y motivo de inspiración literaria y artística. El fino es un bien económico y cultural. Y es también una bebida saludable, porque además de amable, el fino es un vino especialmente beneficioso. De sus efectos antioxidantes para el organismo humano es buena prueba la longevidad de las gentes de bodega. Que sepamos, lo único que australianos, británicos, estadounidenses, sudafricanos y otros más han intentado imitar de nosotros y que afortunadamente no han conseguido es el vino fino, porque es único, porque no tiene parangón en la vitivinicultura mundial. Nuestro aprecio por este vino singular, por nuestro vino fino, se tiene que acrecentar y poner de manifiesto. Tal vez sería conveniente hacer un plan de intensificación de la presencia del vino fino en todo el puerto, principalmente en bares y restaurantes, pero no exclusivamente. Un plan acordado entre bodegueros, hosteleros, comerciantes, con la colaboración del Ayuntamiento y del Ateneo del Vino del Puerto, que se podría ir abriendo ya, porque gestarlo en esta feria de primavera sería como un brote primaveral de la iniciativa de la gente de esta ciudad. Hay que hacer visible que el fino es el vino del puerto y que el puerto es la ciudad del vino fino. Hay que promocionar el consumo de este vino singular que es el fino, porque es importante para nuestra economía. Es una oportunidad más, desde luego, pero muy importante para el desarrollo del puerto. Todos los portuenses de nacimiento o vecindad tenemos que ser pregoneros del vino fino, porque el aumento de su consumo nos beneficiará a todos, por indirectamente que sea. Portuenses,
Tenemos que pregonar la calidad del vino fino, tenemos que pregonar su consumo moderado, tenemos que pregonar sus virtudes antioxidantes, tenemos que pregonar su singular crianza biológica bajo velo de flor mediante el sistema de criaderas y soleras, tenemos que pregonar su sorprendente historia, tenemos que pregonar su peculiar nombre, tenemos que pregonar su cultura. Y ese es un pregón que hay que dar durante todo el año. Antes de finalizar, les ruego que me admitan unos consejos para disfrutar del vino en esta feria. Este año hay que alternar el fino del puerto con el Rioja, en honor a Logroño y a los logroñeses, dos grandes vinos mano a mano. Para apreciar bien las cualidades del fino es preciso coger el catavino por el vástago y la peana, no por la panza. Así que quien lo coja por la panza, que pague la convía. Todavía hay que establecerlo, ¿eh? Y esta norma debería estar vigente todo el año, no solo en feria. También os pido que seamos tolerantes con el rebujito, porque en contra de lo que piensan los puristas, no consiste en aguar el fino, sino en aportarle vino fino al Savena para que sepa algo. No obstante, quien pida rebujito, que pague la convía. Como dejó escrito José María Pemán, beber es todo medida, alegrar el corazón y sin perder la razón, darle razón a la vida. Dicho de manera prosaica, hay que beber con moderación, pero no tanta, digo yo, no tanta, digo yo, porque en feria, fíjense bien, el fino no se sube a la cabeza, baja a los pies. El fino es alegre como la feria y es paradigma de vino de la amistad. Como decía Francisco del Castillo en estos versos, en el saber convivir, que es tan solo vivir con, la primera condición es el saber sonreír, la segunda, conseguir desterrar la soledad, y así el fino y su verdad, porque a solas no se bebe, vendrá a poner de relieve lo que vale la amistad. En primera instancia, la amistad es diálogo y el fino es el vino que mejor propicia la charla. Desde los años 30 del siglo XIX se considera así. Ese superior Pale Sherry al que antes hicimos referencia de Osborne Das Gordon se presentaba en el mercado estadounidense en estas fechas, en los años 30 del siglo XIX, como Conversation Wine. Esto es, vino para conversar. Qué bonita y acertada definición para el vino fino. Desde sus orígenes, el diálogo y la amistad son las señas de identidad del más original de los vinos, el fino. Amigas y amigos, estamos en tiempo de feria, estamos en primavera, que es la estación en la que se producen dos fenómenos naturales que afectan al fino. En las viñas, la vid tiene su brote, comienza la floración, y en las bodegas, las levaduras de flor incrementan su actividad, experimentan una suerte de rebrote. Son manifestaciones del renacer de la vida que se produce cada primavera. También nosotros sentimos ese aliento de la naturaleza y lo exteriorizamos como alegría. Y por eso reverdece la vida social, de la que la feria es máxima expresión. Desde esta hospitalaria caseta de la Feria del Puerto, que tanto hace por la fiesta y la promoción del vino fino, que debería titularse El olivo y la cepa, desde este recinto ferial situado en el Pago del Palomar, antaño tierra de viña, brindamos por la amistad y la felicidad con un fino del puerto, un vino preñado de notas marítimas de la cepa a la copa,
Un gran vino para una gran fiesta, un vino único, el fino, para una fiesta única, la Feria del Puerto. A todos quienes nos oigan les decimos que nadie es extraño en el puerto, y menos en feria. Logroñeses, riojanos, gentes de todas partes, os esperamos en el puerto para vivir y compartir una feliz feria y fiesta del vino fino 2013. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Solicito la presencia de don Enrique Moresco. Desde la Junta de Gobierno queremos este año también a Javier Maldonado hacerle entrega de un modesto recuerdo de su pregón, de su clase magistral Cado del Vino. Yo ya de luego sé lo que bebo en feria, a partir de ahora más, ¿no? Entonces me gustaría que don Enrique le hiciera entrega de este... Enhorabuena, Javier. Y magnífico pregón. Y ceder la palabra al alcalde. Lo único que puedo hacer es estropear lo que ha dicho Javier, pero bueno, por eso voy a ser breve. Hermano mayor y miembro de la Junta de Hermandad de esta extraordinaria hermandad y caseta que es la Oración del Huerto y el Olivo, amigos y amigas de la Feria del Puerto de Santa María, pregonero, estimadísimo pregonero, feliz Feria 2013. Muchas gracias al Olivo por seguir engrandeciendo la Feria del Puerto de Santa María desde hace tantos años y anunciar nuestra feria con este pregón. Muchas gracias a Javier por tu presentación y muchísimas gracias y enhorabuena a Javier Maldonado por su pregón. Un pregón, ha dicho, que ha vuelto al pregón clásico. Es muy difícil innovar, pero de Javier no podíamos esperar más que aprender de él. Ha vuelto al pregón clásico, pero ha hecho una cosa novedosa. En 32 años que creo que llevaban los pregones de la caseta del Olivo, yo creo que nunca se ha hablado tanto de nuestro vino, que le da nombre a la feria, como se ha hecho hoy con Javier. Y yo creo que después de 32 años era hora que un pregón se hablara de vino fino como ha hablado Javier. Con lo cual, clásico pero novedoso por otra parte, y básico, que el pregón de la feria de primavera y del vino fino hable de nuestro fino. Yo creo que de aquí nos vamos todos muy orgullosos. Y coincido totalmente con Javier, muchas veces hace falta que de fuera te digan lo valioso que es lo que tienes dentro. Cuando fuimos a Logroño a presentar la feria, bodegueros y expertos en vino, después de hablarnos del vino de La Rioja, nos decían, nos explicaban todas las bondades del vino de La Rioja, cómo se criaba, las bodegas, la historia, todo. Y nos decía, este vino es bueno, pero vino bueno se hace en muchos sitios, pero lo vuestro es único. Y allí te das cuenta, a apreciar lo que ha dicho Javier, que parece que muchas veces tienen que venir de fuera para valorar lo que tenemos dentro. Muchas veces somos muy negativos en el puerto. Bueno, pues vamos a sacar pecho porque tenemos la ciudad, la mejor ciudad y el mejor vino. Y si no sacamos pecho nosotros, no va a sacar nadie pecho por nosotros. Vamos a dar la negatividad para otros y que los portuenses seamos más positivos con nuestra ciudad y con nuestro vino. Muchas gracias, Javier, por esa lección que nos ha dado de vino y de orgullo, y que además no solo lo ha hecho
con ese carácter docto que tiene Javier, sino con ese cariño y esa entrega que además se le ve, porque uno puede saber mucho de algo y explicarlo nada más. Javier además le ha puesto corazón y le pone cariño como hacen sus cosas. Lo que no estoy muy de acuerdo con él es una cosa: él ha dicho que bebamos, y no tiene por qué ser siempre, con moderación. Javier sabe muchísimo de vino, pero siempre bebe con moderación. Es más, yo diría que bebe muy poquito. Pero bueno, pero es el que más sabe. Poquito pero bueno, dice, ¿no? Bueno, yo no me quiero extender porque después del magnífico pregón de Javier, que ha sido extraordinario, todo lo demás sobra. Solamente que nadie nos estropee la Feria del Puerto, y feliz feria para los portuenses, para los riojanos, que nos han atendido extraordinariamente en Logroño. Ahora mismo Logroño está lleno de fotos del puerto en todas las marquesinas de autobuses de Logroño. El puerto ahora mismo está en Logroño y esperemos que los riojanos estén a partir del miércoles en el puerto de Santa María y el resto del año también. Feliz feria de primavera y del vino fino 2013. Muchas gracias a todos. Bueno, desde la Junta de Gobierno de la Hermandad, desde este que les habla, a su hermano mayor, simplemente hay que dar, como todos los años, el capítulo de agradecimientos, ¿no? En primer lugar a Javier, que no dudó en un momento de aceptar nuestro ofrecimiento, la posibilidad de poder cantar al vino fino, ese, como decíamos hace poco tiempo, no por ir en el segundo lugar de la nomenclatura de la fiesta es menos importante. Yo creo que el vino fino es el hilo conductor de nuestras alegrías, ¿no? Sobre todo en feria, ¿no? Entonces se volcó enseguida y no puso ninguna pega, lo cual se lo agradecemos, ¿no? También a nuestros patrocinadores, en especial a Bodega Osborne, que todos los años se vuelca con nosotros, a Miss Flamenca y a su corte, que han dado un toque de belleza a esta caseta en esta ocasión. A los medios de comunicación por divulgar este acto, en especial a 11500elpuerto.es, que hacen el esfuerzo de retransmitirlo en directo a todas las personas que no pueden estar aquí, y tanto este pregón como la feria en su totalidad. Y a todos los hermanos que hacen posible que podamos trasladar la Casa Hermandad al Recinto de las Banderas estos días y trabajarla nosotros mismos para financiar todos los proyectos que esta hermandad tiene, ¿no? Entonces tomo la palabra a Javier, cojo la copa por la barriga, me toca a mí pagar la conviada. Luis, por favor. Quiero brindar con ellos, considerar que brindo con todos ustedes por una feliz feria de primavera, que seáis alegres, que seáis felices, y en el olivo os espero. Y ahora vino para ustedes también.